Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un videazo que ha subido hace poquito Lethal Crisis a su canal sobre la nueva cárcel de El Salvador. Así que vamos allá. La cárcel para pandilleros de Nayib Bukele, Secot. Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. Todos están sentados mirando hacia nosotros. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. De las primeras personas, porque creo que no se ha visto mucho por dentro de esta cárcel. Así que es algo nuevo. Videazo épico. Ahora lo están revisando ahí, normal. Ah, claro, mira, le están revisando los tatuajes. Porque estuve viendo muchos videos por ahí que decían que cómo entró él a la cárcel, si tiene tatuaje, etcétera. Pero claro, me imagino que los tatuajes que ellos evalúan son de pandillas, no un tatuaje que tiene, por ejemplo, él, que son tatuajes nada que ver con lo que es pandillas. Ha anochecido ya, en estos momentos, así comenzando la noche. Por supuesto, estamos entrando en el CECOT, la nueva cárcel de El Salvador, la nueva cárcel de Nayib Bukele. Bueno, aquí es donde van a estar destinados todos los pandilleros, están siendo todos los traslados, ya van más de 12.000 pandilleros dentro de la cárcel. Hoy mismo nos han aceptado esto, ya 12.000. estamos persiguiendo 2 semanas, nos lo han aceptado y no vamos a esperar ni a mañana, lo hecho, aunque sea por la noche. Por la noche ya estamos, vamos a entrar. Lleno de militares. Muy bien eso. Se ve, por fuera se ve bastante grande, ¿eh? Ahora sí que sí estamos a punto de entrar al penitenciario. Estamos en las puertas del CECOT. ¿Qué es el CECOT? El Centro de Confinamiento del Terrorismo. Llevamos Ojo, esa es la abreviación. Centro de Confinamiento del días Terrorismo. en El Salvador grabando testimonio, recorriendo barrios, conociendo sobre cómo era la vida antes con las pandillas, estas zonas que ni se podía entrar y cómo es la nueva situación, la nueva realidad del país. Ahora mismo esta es probablemente la cárcel más famosa de El Salvador, casi del mundo. El Bueno, CECOT, la la cárcel más famosa del mundo, diría yo. nueva cárcel de Nayib Bukele. 12.000 pandilleros hay aquí. Aquí no hay nada que no sean pandilleros. Es la cárcel para los pandilleros. Va a haber hasta 40.000 por lo menos. Así que vamos a 40.000. conocer en primicia, porque aquí no ha entrado prácticamente nadie, cómo es, cómo están los pandilleros, cómo se maneja todo dentro. Y hasta donde podamos mostrar es que vais a ver también. Así que vamos allá. Qué locura, ¿eh? Bueno, tampoco es que creo que sea muy complicado en el sentido de que te dé miedo entrar porque está todo controlado dentro. Más que nada es como ver la cruda realidad de adentro de algo nuevo, ¿no? Porque esto prácticamente es para el mundo es nuevo. Que traten de esta manera a los pandilleros es prácticamente nuevo. Que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida ¿Ven? y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Uf, Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. No han defendido los cuidadito ahí con las palabras de Nayib. derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente Así es. honrada, nadie le importan sus derechos. Muy cierto. Miren lo grande que es. Miren. ¡Oh! Tristemente controlaban las cárceles, es decir, eso fue uno de los mayores errores. Ahí ellos controlaban la cárcel totalmente, qué entraba, qué salía,
Incluso Bueno. los abogados que los iban a visitar eran Eso es, creo que en la mayor parte de las cárceles es así. ¿O no? O sea, los que llevaban las arguilas, que era la comunicación interna de las pandillas. En la estructura, bueno, en la policía estaban infiltrados, en los juzgados, en la fiscalía, en toda la estructura de poder del Estado, ahí estaban ellos. claro, en la mayoría de las cárceles es así. Permitieron que el aspiracional de muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes fuera ser pandillero. La corrupción, ¿cómo se llama? Hay una trampa de generaciones de jóvenes que perdimos. ¿Ya? Lo que no vamos a permitir como gobierno del presidente Nayib Bukele es que perdamos más. Ustedes van a poder documentar cuál es el procedimiento de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Voy a explicar cómo funciona el uso de toda la tecnología para poder asegurarnos que nadie va a ingresar objeto ilícito. Vamos a ver también lo que es el área donde nosotros tenemos el almacén de armas y equipo de intendencia. Vamos a ver el data center. Pero cuando Bueno, igual, lleguemos allá, igual lo van a dejar ver hartas cosas. donde tenemos a la población interna, ahí hay unas líneas amarillas. Les voy a pedir que caminemos sobre esas líneas amarillas y evitar entrar en conversación con la población privada de libertad. Su revisión. Así son los controles de entrada en el CECOT, de entrada y salida. Mucho personal, Parece como el aeropuerto. Como el aeropuerto. casi como un aeropuerto, ¿no? Los Sí. controles de quitarse los cintos, las cámaras, las baterías, es todo muy controlado. Muy bien. Por fase, parte por parte, bien controlado todo. Víctor, ¿cómo va a ser? Muy bien, unos días, como digo, llevamos ya documentando juntos en El Salvador. Tú ya habías estado hace un año, ya has estado en cárceles de El Salvador, pero no en esta. No, el año pasado estuvimos en la cárcel que es de Izalco y también en una que se conoce como Mariona. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de estar, el CECOT apenas estaba en construcción, pero se hablaba del gran proyecto que iba a ser. Estuviste en cárceles y en dispositivos policiales en busca de los pandilleros. Todavía había más pandilleros en la calle, no como ahora, o sea, la situación era otra. Sí, cuando estuvimos aquí en El Salvador, hubo varios operativos justamente con los... Claro, ahí están mostrando los operativos cuando estaban buscando a los pandilleros. La policía. Estuvimos en unas de las zonas de las que estuvimos incluso ahora de visita, en La Campanera, una de ellas, en Soyapango, en varias comunidades de ahí, y era la atención muy distinta. Ya estaba diciendo cuando entrábamos, esta cárcel, este penitenciario es completamente nuevo, algo novedoso. Para los que dicen que cualquiera que tenga tatuaje no puede entrar, no es así. Depende del tatuaje, claramente. Hablando casi al estreno, y pocas veces, si no nunca, se ha visto desde dentro. Así que ahora sí, ya hemos pasado los controles. Ustedes acaban de pasar el filtro de ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, haciendo uso de un escáner detector de metales, un escáner de objetos, pero también haciendo uso de un equipo de rayos X de última generación, el cual nos O sea, te permite revisan por poder todos lados. detectar qué es lo que el interno trae adherido a su cuerpo o de manera ingestada. Todo este equipo nos permite a nosotros poder de primera mano impedir que cualquier interno que trate de burlar el sistema de seguridad pueda ingresar cualquier objeto ilícito. Muy bien eso. Esta área es una zona de afiliación. Acá nos permite a nosotros poder identificar de manera precisa quién es el sujeto que está ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Lo tienen muy bien armado todo. La información penitenciaria capta a través de la huella y nos da la identificación real del sujeto. Claro, ahí no hay personal porque es de noche, por lo visto, y no están trabajando en la noche. Entrada principal única, el cual lo manejamos nosotros con una esclusa vehicular. Esto nos permite a nosotros poder tener un control total de las personas, de los vehículos que ingresan acá a este centro, además de la rigurosidad de los protocolos de seguridad
También la parte tecnológica nos ayuda muchísimo porque tenemos cámaras de alta definición que nos permiten hacer captura inmediata de las placas o de las matrículas de los vehículos que ingresan acá. O sea, la tecnología brutal ahí. La última tecnología, ¿no? Ah, las armas. Fusil P-65, munición 5.56, arma de acción letal. Obviamente esta arma nosotros la utilizamos para las actividades externas y los garitones que están en el perímetro principal. Una pregunta, esta era el arma sobre todo para el control en muros exteriores, ¿verdad? Es correcto. Como veis... Bueno, esas son ya no munición de guerra. pequeño, arma larga, calibre largo también. Esas son munición de guerra. Es la escopeta calibre 12. Este tipo de arma se utiliza con bala convencional y con bala de goma. Es la que comúnmente nosotros utilizamos para cualquier actividad de intervención que hacemos al interior de cada uno de los módulos. Cosas de pies y manos. Esto nos permite a nosotros poder esposar al interior de la celda o un interno antes de abrir la celda, para poder inmovilizarlo parcialmente y conducirlo a la actividad que va a realizar el interno. En donde estamos en estos momentos, como ya nos venían explicando, es donde los guardias, las propias autoridades del penal pueden encontrar todo lo necesario para defenderse y operar ellos mismos en situación de amotinamiento, ¿no? Por eso vemos escudos antidisturbio, propias protecciones para la cabeza, para todo el cuerpo. Se os comentaba que al final es práctica, pero bueno, se ha dado, o sea, hay quien incluso se pone toda la equipación en 40 segundos. Es correcto. Como puedes ver, el equipo está completo con su casco protector, su careta, su chaleco antitrauma, protección de piernas, rodilleras. Con este equipo Buen equipo. se hace cualquier tipo de intervención y se garantiza que en el procedimiento, pues, si es que hay algún factor de riesgo, eso minimice. El SECOT posee hasta 4 cercos de seguridad entre los módulos y el exterior, con diferentes alturas de hasta casi 10 metros. Este centro penal consta de 8 módulos. Cada uno de los módulos está equipado de manera independiente, así que una falla eléctrica no afectaría al 100% la operatividad del penal. Muy bien eso, porque claro, nos falta el que se quiera hacer el inteligente y, no sé, quieren cortar la luz o lo que sea. Bien pensado eso. En caso de corte de luz, de energía. De observar en estos momentos, diría que es 100% imposible que un preso escape de aquí dentro. Es imposible. Imposible. Son una casta de asesinos seriales, no son ciudadanos. Son criminales seriales. Nuestra misión es sacarlos de la sociedad. Y si algo es enemigo de la sociedad, es el enemigo del Estado y lo vamos a enfrentar como se debe. Así es. Ahora sí que sí estamos entrando en uno de los módulos de los pabellones. Aquí en las celdas los pandilleros. Recuerdo, 100% de los presos en esta celda son pandilleros. El protocolo es sencillo, seguir la línea amarilla, no acercarnos demasiado a estos barrotes, a estas celdas, pero ya estamos en el punto clave. A ver. Está ahí en las celdas. Pero los tienen así. Sin camas, sin nada. Todos amontonados. Estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos. En cada módulo 32 celdas. En cada celda capacidad para hasta 80 presos. La mayoría de celdas, al menos de este módulo, están completamente llenas. La situación es bastante peculiar. Si bien es cierto que estamos ya por la noche, ningún preso está durmiendo. Están todos sentados en los diferentes niveles. Vemos que hay hasta 4, creo que son 4 a las alturas. 4 a las alturas de donde están las camas, literas de 4 alturas. Y todos están sentados mirando hacia nosotros. Y las caras así como... Ninguno con cara de arrepentido. Como nos explicaban, ningún preso tiene acceso directo a las necesidades básicas como es el agua. No tiene ninguna llave
llave, ningún grifo, ningún esto, es todo racionado, digamos, por las autoridades. Lo que sí hay un servicio 24/7 de sanidad. Es prácticamente una jaula. Una jaula y los meten ahí amontonados y ya. Tenemos aquí enfermera y aquí enfermera también, entregando diferentes, bueno, utensilios médicos, utensilios básicos. En estos momentos van a sacar un grupo de presos de una de las celdas y vamos a presenciar cómo son las actividades, cómo es el procedimiento. Fijaos, primero se les esposa a los barrotes A ver. para que estén inmovilizados al menos parcialmente antes de que abran la puerta de la celda. Ante todo la seguridad. Muy bien. Les revisan todo. Y ven que los guardias, bueno, diría que todos los guardias, ¿no? Tienen la cara tapada. Básicamente. Yo creo que por seguridad, ¿no? ¿Ahí no hacen hacer ejercicio? Ya ahí mismo, no lo hacen, no lo sacan a otro lugar, sino que ahí mismo hacen el ejercicio. Que Dios los bendiga. Estaremos visitándonos la próxima semana para continuar hablando sobre los valores y lo que es salud mental. Y ese riéndose ahí. Uno de los puntos más Ese muerto la risa ahí. en cuenta es que, como sabéis, la rivalidad máxima es entre las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Aquí no están separadas. Están conviviendo en las mismas celdas las dos pandillas. Antes no ocurría así. Está todo Había mezclado. cárceles de una pandilla y cárceles de otra pandilla. Nunca estaban juntas, ni en la calle ni en la cárcel. Los líderes, que están ya prácticamente todos, si no todos encarcelados también, los líderes de las pandillas, hicieron ese acuerdo de no matarse en la cárcel. De hecho, hay 3 pandillas, no 2, porque está la Salvatrucha, pero dentro de la 18 hubo una distinción, se dividieron en 2. En estos momentos han quitado la camiseta de todos los presos de esta celda. Pues vamos a ver, sobre todo, sus identificativos, sus tatuajes y cómo están comiendo las 3 pandillas. Ah, cierto. en la misma celda. Estos no tienen la camiseta. No se han sacado la camiseta estos de acá. Estos sí. Como diciendo, aquí estamos, ¿no? Ponen cara de rudo y todo. No les sirve de nada si están encerrados. Supimos capitalizar el peor veneno que nos metieron como país, porque ellos entraban y salían del sistema. Y fuimos entendiendo y documentando todo ese universo de tatuajes y su significado. 20 años de estudio. Y tú puedes ver Que estudiaron los tatuajes y todo. qué significa. Con la imagen, el significado, el departamento, municipio. También dependía entonces del departamento, municipio, la clica, el programa. Es un estudio bastante amplio y largo porque... Tú no puedes declararle la guerra a un enemigo que no conoces. Y lo que te estoy demostrando es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle. Pero para saber el significado de cada tatuaje. Pero sí, ahí te saludaron con el barrio, o sea, aquí la pandilla manda, te dijeron. Haciendo señales y todo. ¿Por qué no? Porque ahorita hay dos versiones en esto. Son esos muchachos, se los ves tranquilos, pasivos, con ganas de pedir oportunidades. Su cara, Sí, claro. sus expresiones son poco expresivos. Y frente a las cámaras y todo, este es el manejo público del pandillero. Se da la vuelta, digamos, el ente represor, el control, que le limitaría la visita para que no se expresen públicamente y entonces se manifiestan. Los tatuajes básicamente no se los quitan todos, se quitan los más visibles o se los cambian. Pero eso es por un tema de sobrevivencia, o sea, es decir, a la pandilla no renuncian. Yo te iba a advertir eso, que tuvieras cuidado con los gestos y con la mímica. Sí, mímica, eso es mímica.
tuvieras cuidado porque ellos están mandando mensajes, porque los rumores que quieren reorganizarse, reestructurarse. Cierto. Claro, aprovechan que hay una persona externa que fue a grabar para hacerse... ¿Verdad? No lo había pensado. Bueno, Pues verdad. drogadictos. Por eso lo censuró Lethal Crisis en esa parte. No puede vivir sin estar en un estado así. Claro, es que esa gente jamás deja la pandilla. Jamás. Organizaciones, cómo se planteaban los bárbaros, cómo se planteó la mafia italiana, ETA, cómo afectó a España ETA, cómo se planteaba ETA, qué células trabajaban, cuáles eran las que golpeaban, cuál era la política, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a gobernar estas 32 familias, las vamos a gobernar con 15 sillas. ¿Ya? ¿Y por qué 15 sillas? Escribe Mara Salvatrucha y cuenta la letra, son 15. Y estas 15 sillas eran las que daban las órdenes. El Mara Salvatrucha contaba con 15 líderes. Pero ese planteamiento de la MS en programas y clicas es similar al barrio 18. Solo que aquí viene lo que es el programa o el apellido de familia es la tribu y los hijos se llaman canchas. Obviamente ya en el negocio ellos tenían una familia o un programa que era el encargado de la logística, de traer la marihuana desde Guatemala, y había un programa o otra familia que era el encargado de la distribución y era la que fijaba el precio. Entonces, ¿qué pasa? Había una actividad gobernada por el corporativo criminal y había la actividad de extorsiones que era con lo que los hijos se mantenían, porque ellos tenían ingresos. Un homeboy tenía un salario, un chequeo tenía un salario, Era toda una organización. tenía un salario. Nos permitieron hacer una entrevista a un pandillero encarcelado para que nos contara su vivencia en el Secot. A ver qué va a decir. Antes que nada, ¿de qué pandilla eres? Soy pandillero de la 18. 18. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en el CECOT? Tengo aproximadamente 7 meses. 7 meses ya. ¿Directamente al CECOT o entraste desde otro penal? Entré de Ciudad Barrio, vine para acá. Sí, tuve 23 años preso. 23 años. Salí en el 2010 de Izal. Está como dopado, ¿no? Como raro su... No sé, está como si estuviera drogado. ¿Por qué motivo habías estado anteriormente? Había estado por robo, lesiones y homicidio. ¿Con cuántos años entraste en la pandilla? Entré de 20 años, tengo 50. Uf. Bueno, yo prácticamente vine en el 88. Prácticamente nosotros la trajimos a El Salvador con el propósito de no ocasionar problemas a la población, pero con el ¿Cómo me va a decir que traes una pandilla a un país para no hacer daño supuestamente? O sea, ¿cómo se te pasa eso por la cabeza? O sea, tiempo. que de verdad. Las pandillas empezaron a cambiar, empezaron a quitarle vida a gente inocente. Fíjese que cuando uno anda haciendo cosas en el pasado, pues a veces uno no siente remordimiento de nada, pero con el tiempo, las edades, los años que a uno le van cayendo encima, pues uno empieza a analizar y a pensar y a sentir aquel remordimiento Nah, por el daño yo no te creo nada. que ha ocasionado a las personas inocentes. Este sale mañana de la cárcel y el mismo día mata a alguien. Eso es seguro. No les va a traer a los seres queridos que tal vez están fallecidos, ¿entiendes? Pero sí tal vez el arrepentimiento que uno puede tener en haber hecho cosas en el pasado. Los jóvenes de allá afuera, ellos cada mañana que se levantan, lo primero que hacen es abrazar a su mamá. En cambio nosotros aquí en la mañana cuando nos levantamos, lo primero que vemos son los barrotes. Así es. Podemos abrazar a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Por el motivo de que cometimos un error en el pasado, el cual estamos aquí pagando. Y ahí te vas a quedar, compadre. Ahí te vas a quedar. En esta cárcel no hay programas de reinserción, porque desde el gobierno no se cree que un pandillero, que se consideran terroristas, asesinos en serie, pueda reinsertarse en la sociedad. Así es. Por lo tanto, no hay estos programas y lo que es la intención, por lo menos, es que estos presos van a estar aquí de por vida.
ninguno va a volver a estar fuera del CECOT nunca en su vida. Excelente decisión, diría yo. Pues miren esas caras. ¿Alguno se le ve cara de arrepentido? Y aunque tengan la cara de arrepentido, es obvio que eso es mentira. Esas personas tienen familia y las familias de alguna manera van a estar exigiendo de que se les den una segunda oportunidad, una tercera para algunos o cuarta para otros. Entonces yo sí creo que el gobierno debería de comenzar a pedir ayuda de la comunidad internacional. Los programas que han tenido éxito en algún otro país sobre reinserción deben comenzar a aplicarse. Y en la mayoría de políticas, la política que tenemos de seguridad... Yo no creo mucho en eso, la verdad. Componente de reinserción que no se está cumpliendo. Entonces, diferente la reinserción debe hacerse, desde mi punto de vista, con equipos multidisciplinarios. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, gente que sepa de familia, de salud. Es difícil, es muy difícil eso. El tema de seguridad, el régimen que se aplica acá en el Centro de Confinamiento del Terrorismo es un régimen de máxima seguridad. No existe un régimen de visitas para ellos. No existe un sistema para visitas. Ellos, por ejemplo, hablan de, en un futuro, si salen de reinsertarse, no es el plan. No es el En este plan. caso, ninguna de estas personas va a volver a salir nunca del CECOT. Es correcto. Entonces, como ya bien nos han confirmado, el plan es que estas personas nunca más, y además algunos veo bien jovencitos, y nunca más van a volver a salir de este penitenciario. Lo que tiene de haberte metido en una pandilla. Imaginaos, ir pasando celdas y los ojos de 80 personas en 4 niveles que parece que te atrapa, pues esos 4 niveles de alturas, fijándose en ti. Desde todos los lugares, desde todas las celdas. No hace falta que tengan pruebas en estos momentos de que has asesinado, de que has robado, extorsionado. Si tienes tatuajes de las pandillas, eres pandillero, se da por hecho que asesinas. No hace falta más prueba al CECOT. Si haces los gestos de las manos de las pandillas, no hace falta nada más, eres de la pandilla. Al CECOT. Y algunos de estos presos me tiraban los símbolos con sus manos, me tiraban los símbolos de su pandilla, desde dentro. También yo tenía la policía detrás, yo a la policía no la veía. Probablemente cuando la policía no miraba, porque se reían y me miraban para la cámara con la cara tatuada entera, pintados como aquí les llaman, y me tiraban los símbolos de la pandilla. Algunos se arrepienten o dicen que se arrepienten. Otros me miraban fijamente, riéndose y Las tirando caras. los símbolos de la pandilla. Somos de las primeras personas en el mundo en entrar en el CECOT. No sé, impactante. Sí, es un poco impactante, la verdad. Igual es lo que creería yo que tiene que hacerse en todas las cárceles. No sé qué piensan ustedes. Y nos convence que debemos desarticular con más fuerza de la que ya estamos aplicando a estos grupos terroristas que no van a descansar y van a seguir trayendo zozobra y luto para el pueblo salvadoreño si no los detenemos. Y ya fuera de esta cárcel conocida como CECOT, Recordando este el pelo. Centro de Confinamiento del Terrorismo, es decir, de las pandillas en El Salvador. Antes que nada, y tú ya con lo que has vivido en las otras cárceles el año pasado. La situación también era otra, las cárceles también eran diferentes y más antiguas. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias que tú encuentras entre esas cárceles que tú conociste y el CECOT? Una, el tamaño de Sí, es grandísima. es muy grande comparado a las otras cárceles en las que estuvimos, que fue Izalco y fue Mariona. Lo recordamos, estas cárceles ya tienen bastantes años aquí en El Salvador, entonces eran celdas muy diminutas de aproximadamente unos 2 metros por 3 o 2 por 2, y aquí vimos que son ya celdas mucho más grandes, donde no sé cuántas, aproximadamente como 80 personas por celda. Bien. 80 personas por celda, entonces esa es una diferencia. La primera tenían 80. aproximadamente unas 3 Es que 80 es bastante. Son personas muchas por celda personas. cuando lo visitamos. Y no te daban la cara cuando fuimos a grabar. No podían mirarte. No podían mirarte, de hecho era una instrucción que tenían de los mandos. Una diferencia muy clara respecto al funcionamiento de El Salvador y sus cárceles y el resto de gobiernos con las cárceles respectivas de los diferentes países
es que aquí se quiere dar ese mensaje, es decir, en otros lugares intenta que no haya un trato tal vez agresivo, incluso de humillación en algunos casos respecto al preso, y si lo hay, que en casi todos los países lo hay, es en oculto, en privado, nadie puede saberlo, es la intención, que no se sepa. Aquí es completamente al revés, se quiere dar ese mensaje y hoy no lo hemos visto tanto porque ya han pasado varios meses desde que comenzó toda esta situación de régimen, pero al principio era muy claro. El mensaje no era solo el arresto, sino toda la violencia y humillación que venía después del arresto. Entonces, por eso la situación que se vive aquí es única y particular, porque precisamente no solo se puede entrar en la cárcel, sino que se va a ver un trato muy agresivo con los presos. Y ya para terminar, y no solo con Víctor, sino también con el TNT, que él también está grabando acá en la cárcel. Sí. Bueno, también le conocí ya el anterior reportaje, hemos estado recorriendo... Ah, es que no trabaja. Yo pensaba que él trabajaba ahí también. No son personas que le acompañaron y están grabando también ahí. Barrios. Vale. El reportaje, unas declaraciones rápidas de vuestras sensaciones, lo que ha sido entrando en el CECOT, y contando un poco también un hecho particular que se ha dado con los dos, ya que tú eres local, tú ya estuviste aquí. La primera sensación, en la primera ocasión, fue que no te podían ver a los ojos, ahora sí, tenías todas las miradas que te clavaban y se sentía esa presión, se sentía cómo te estaban observando. Sí, es como... Es como ¿no? Bastante incómodo, ¿no? Como estar ahí y que te estén mirando todos, como lo vimos en el video. Todos mirándote, como esa cara como desafiante, otros haciéndote señas y cosas raras. Igual quizás pudiera ser bastante incómodo. Hacia ti. Digo, no sé, pudiera ser el hecho de que pues, nosotros traemos tatuajes, el tipo de vestimenta quizás que se pudiera traer. Y algo curioso que pasó es que durante la grabación, cuando pasábamos cerca de las celdas, había algunas personas que gritaban mi nombre, que decían Víctor González, pero lo susurraban. Entonces empezaron como a mencionar mi nombre también, pero no te lo decían, sino que solo lo deletreaban. ¿Y cómo los conocían? Fácil, TNT, solo deletreaban, le decían. Y otros me decían que estaba bien, hasta que llegamos a tener uno enfrente que sí empezó a hacer como las señas de su barrio y empezó a amenazarme. Por la gorra, obviamente, porque este tipo de gorras no podías andarlas acá y llegar a una comunidad y salir tranquilamente o entrar tranquilamente. Entonces empezó a decirme cosas de la gorra y me empezó a decir cosas de muerte, que si salía, cosas de muerte y todo eso. Ya se siente esa presión. También grabando, que sí que a través de la pantalla les miraba a la cara, me estaban mirando y también me deletreaban algo, solo como si te están mirando y te hacen... Y no sabía qué me estaba diciendo, realmente no lo alcanzaba a saber, pero también mandaban sus mensajes. Ni siquiera sé si eran mensajes a mí. También podía ser que estos pandilleros estaban comunicándose con gente de Claro. fuera. La dinámica, como digo, es que estos pandilleros es probable que no van a salir nunca más, ni van a ver a la familia nunca más. Probablemente... Lo curioso de esta situación es que también es la oportunidad de los pandilleros, quieras que no, de repente que su familia vuelva a verlos, de mandar un mensaje a alguien, entonces... Claro. Hasta que ha sido por el momento... Qué locura, ¿eh? Probablemente sea el último reportaje aquí en El Salvador. Claro, eso es como el mayor miedo, imagino yo, la gente que va para allá a hacer documentales o a hacer videos como estos, de que te vean los mismos pandilleros y que tú puedas pensar de que afuera te pueda pasar algo. Pero como dicen acá, que ellos no van a salir nunca más de ahí. No lo sabemos aún, porque algunas cosas la han cambiado de la cárcel. Pero yo creo que va a ser así, que no van a salir nunca más. Y esperemos que sea así, porque yo creo que ninguno de los que está ahí está arrepentido. Y si llegan a salir, van a volver a lo mismo. ¿Qué voy a decir? O sea, hemos estado semanas persiguiendo esto, el tener los permisos, el conseguir el acceso. No ha sido fácil, al principio del reportaje lo decía, el acceso lo hemos conseguido, nos lo han dado, nos lo han confirmado hoy mismo y ha sido ni esperar hasta mañana, nos lo dan hoy y nos vamos hoy mismo, se cancela todo lo que haya. Tenían que aprovechar. Si es por la noche, pues por la noche. Pero hemos documentado lo que es el CECOT, yo creo que la cárcel más famosa casi del mundo en estos momentos, la cárcel de Bukele, como se la conocen en otros lugares. Así que nada, gracias a todos, a ti también, al TNT, a Noah que está en la cámara y a todos los que hemos estado juntos haciendo esto posible. Nos vemos, hasta la próxima. Grandísima la cárcel.
decir, las situaciones que llevaron a la pobreza, a la exclusión y que ayudaron que las pandillas florecieran en el país, están ahí. Digamos, todo lo que se llama violencia estructural, las condiciones culturales de violencia, intolerancia también están ahí. Entonces, si no se hace prevención y si no se trabaja por temas de cultura de paz y reinserción, quieras o no, los 60.000 o 70.000 que están en la cárcel van a necesitar programas de reinserción sí o sí. Los que puedan reinsertarse se van a reinsertar y los que no, pues van a terminar quedando ahí. Pero yo creo que esa es una obligación del Estado, reinsertar y luego trabajar en programas de prevención, de convivencia y de paz. Pues bueno, buen videíto, la verdad, ¿eh? Que ese sería el video, gente. No sé qué les ha parecido a ustedes. Uno de los primeros, como decía Lethal Crisis, en entrar a esta cárcel. La verdad no sé si algún otro youtuber lo ha hecho. Yo este es el primer video que veo desde dentro de la cárcel. Así que coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en el próximo. Chao.